Hombre se burlaba de Dios todos los días hasta que un día el Señor le enseñó una lección sorprendente. El sol ya estaba alto cuando José abrió las puertas de su pequeño restaurante en el centro de la ciudad. El reloj en la pared marcaba un poco más de las 8 de la mañana y él, como siempre, era el primero en llegar. El lugar modesto pero acogedor olía a café fresco y pan recién salido del horno. Las paredes decoradas con fotografías antiguas contaban la historia de un lugar que había sido más que un simple negocio. Había sido el sueño compartido de José y Clara. José tenía 50 años, pero las arrugas en su rostro marcadas por la amargura y el dolor lo hacían parecer más viejo. Su expresión llevaba la severidad de alguien que, incluso después de tantos años, aún no había podido superar la pérdida de su esposa. Clara, el amor de su vida, había fallecido 5 años antes, víctima de un cáncer agresivo que la consumió rápidamente. Desde entonces, José se transformó. El hombre que antes creía en Dios y en la bondad del mundo, ahora era un cínico incrédulo de todo y de todos. Cruzó el salón dirigiéndose al mostrador para organizar los pedidos del día. Sus manos, aunque firmes, llevaban el peso de una tristeza que nunca lo abandonaba. La campana de la puerta sonó, anunciando la llegada de los primeros empleados. Entre ellos, una nueva contratada, Valentina, una joven de 19 años, que a pesar de la juventud en su rostro, tenía una madurez sorprendente. Valentina había sido contratada apenas unos días antes, pero su presencia ya era notable. Siempre con una sonrisa en el rostro, saludaba a todos con una alegría contagiosa. Era difícil no notar el pequeño collar en forma de cruz que siempre llevaba, un símbolo de su fe inquebrantable. Valentina provenía de una familia profundamente religiosa y su gratitud a Dios era evidente en cada palabra y acción. Ella era lo opuesto a José en todos los sentidos. Esa mañana, mientras arreglaba las mesas, Valentina comenzó a conversar con José. Hablaba con entusiasmo sobre su fe y cómo creía que Dios guiaba sus pasos y la bendecía a diario. José, sin embargo, reaccionó como siempre lo hacía ante cualquier mención de Dios o la religión, con sarcasmo. ¿Aún crees en esas tonterías?, preguntó, levantando una ceja sin apartar los ojos del mostrador donde preparaba el café. La religión es solo una excusa para que las personas no enfrenten la realidad. Si Dios existiera, ¿crees que el mundo sería como es? Valentina no se inmutó. Estaba acostumbrada a enfrentarse a escépticos y de alguna manera comprendía el dolor detrás de las palabras de José. Pero, como siempre, respondió con suavidad. Creo que Dios tiene un plan para todos nosotros, señor José, y aunque no entendamos por qué suceden cosas malas, sé que Él está con nosotros, guiándonos. José soltó una risa corta y amarga. ¿Un plan?, repitió con desdén. Si tiene un plan, debe ser un plan terrible, porque en mi experiencia solo le gusta ver a la gente sufrir. Valentina se detuvo por un momento, evaluando qué debía decir. Sabía que José había perdido a su esposa, pero nunca había hablado directamente con él sobre eso. Percibía que el tema era un campo minado, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de responder. Lamento mucho su pérdida, señor José, dijo con sinceridad. No puedo imaginar el dolor que lleva, pero sé que Dios nunca nos abandona, incluso en los momentos más oscuros. Tal vez Él esté tratando de mostrarle algo, una nueva forma de ver la vida. José finalmente levantó la mirada, mirando a Valentina con una expresión que mezclaba incredulidad e irritación. «¿Una nueva forma de ver la vida?», dijo con la voz cargada de sarcasmo. «Lo único que me ha mostrado es que estoy solo en este mundo y que creer en cualquier cosa más allá de lo que puedo ver y tocar es una completa pérdida de tiempo». Valentina no retrocedió. En lugar de eso, mantuvo su mirada firme, llena de compasión. «Creo que no estás solo, José.
y seguiré orando por usted, aunque no lo crea. José bufó, volviendo su atención al mostrador y dando por terminada la conversación. Pero por dentro, las palabras de Valentina resonaban de una forma que él no quería admitir. Había algo en esa joven, en esa fe inquebrantable, que lo incomodaba profundamente. Tal vez era porque ella representaba todo lo que él había perdido: la esperanza, la creencia en algo mayor, la idea de que el amor y la fe podían superar cualquier dolor. No sabía cómo lidiar con eso. Y mientras Valentina continuaba su trabajo, siempre con una sonrisa, José se encontraba confrontado por una creciente duda. Tal vez, en el fondo, aún deseaba creer, pero por ahora, la amargura y el escepticismo seguían siendo más fuertes. El día siguió su curso con los clientes entrando y saliendo, ajenos a la batalla interna que José libraba. Para ellos, él era solo el dueño del restaurante, eficiente y un tanto malhumorado. Para Valentina, sin embargo, él era un hombre perdido, alguien que necesitaba ser salvado, aunque no quisiera admitirlo. El movimiento en el restaurante estaba como de costumbre esa mañana de viernes. Los clientes habituales tomaban sus lugares y el sonido de los cubiertos contra los platos se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. José, como siempre, estaba detrás del mostrador, observando todo con una mirada crítica. Era un hombre que gustaba del orden y la eficiencia, y se aseguraba de que su establecimiento operara como una máquina bien engrasada. Valentina, en su acostumbrada energía y simpatía, atendía las mesas con una sonrisa en el rostro, intercambiando palabras amigables con los clientes que ya le tenían cariño a la joven. Su presencia, siempre alegre y llena de fe, contrastaba fuertemente con la postura rígida y severa de José. Sin embargo, por más que Valentina intentara suavizar el ambiente, José permanecía inquebrantable, una fortaleza de escepticismo e incredulidad. Todo seguía su curso hasta que el teléfono en el mostrador sonó. El sonido que en cualquier otro momento sería solo parte de la rutina, esa mañana sonó de forma siniestra, como un presagio de algo malo. José, distraído por un cliente, contestó sin pensar mucho, esperando que fuera algún proveedor o cliente con un pedido especial. «Restaurante de José, buenos días», respondió con la voz firme de siempre. Del otro lado de la línea, una voz seria y controlada habló. «Señor José, aquí es la doctora Carolina Martins del Hospital Central. Estoy llamando en nombre de su hijo Marcos». Inmediatamente, José sintió un nudo en el pecho. La doctora continuó. «Ha sufrido un grave accidente en el centro de la ciudad. Está en coma y en estado crítico. Es importante que venga al hospital lo antes posible». Por un momento, el mundo de José se detuvo. Quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El teléfono temblaba en su mano y la voz de la doctora parecía distante, como si hablara de otra realidad. Pero al mismo tiempo, la noticia cayó sobre él como un golpe brutal, despertando recuerdos que él había intentado suprimir durante mucho tiempo. «Doctora», la voz de José falló, casi un susurro. ¿Qué pasó?» La médica explicó los detalles con la delicadeza que su profesión exigía, pero nada de lo que dijo podía suavizar el impacto. Marcos había sido atropellado por un automóvil mientras cruzaba la calle. El impacto fue tan violento que perdió el conocimiento de inmediato y fue llevado al hospital en estado crítico. Las posibilidades de recuperación eran inciertas y la posibilidad de que no sobreviviera o nunca más despertara era real. José colgó el teléfono en silencio, sintiendo el peso de la desesperación caer sobre sus hombros. Por un momento solo se quedó allí parado, mirando al vacío, como si su mente se negara a aceptar la gravedad de lo que acababa de escuchar. La imagen de Clara, su esposa, surgió en su mente como un fantasma que no podía alejar. El día en que ella partió,
el hospital, el diagnóstico final. Todo volvía con una claridad dolorosa. Valentina, que observaba a José desde la distancia, notó que algo estaba terriblemente mal. Se acercó con una expresión preocupada. «Señor José, ¿está todo bien?», preguntó suavemente. José la miró, pero no vio a la joven frente a él. Sus ojos estaban distantes, perdidos en un pasado que no podía dejar atrás. Después de unos segundos, respondió con la voz quebrada: «Mi hijo, Marcos. Él sufrió un accidente. Está en coma. No sé si sobrevivirá». Valentina colocó su mano en el hombro de José, ofreciendo el único consuelo que sabía dar: su presencia y su fe. «Lo siento mucho, señor José. Rezaré por él, por usted. Sé que Dios está con ustedes». Pero José, aunque profundamente afectado, reaccionó con la dureza de siempre, apartando la mano de Valentina. «No, no es necesario», dijo, tratando de mantener la compostura. Dios no está con nadie. Ya me quitó lo que más amaba, y ahora podría llevarse a mi hijo también. No hay nada que sus oraciones puedan hacer». Con esas palabras, salió apresuradamente del restaurante, dejando a Valentina y a los otros empleados en silencio, sin saber cómo reaccionar. En el fondo, Valentina comprendía el dolor de José, pero también sentía que estaba equivocado. Sabía en su corazón que Dios no abandonaría a José, aunque él no lo comprendiera en ese momento. José llegó al hospital como en un trance. Cada paso que daba, cada corredor que atravesaba, lo llevaba de vuelta a los peores momentos de su vida. Cuando finalmente llegó a la UCI donde su hijo estaba, fue recibido por la doctora Carolina. Ella lo condujo hasta la cama de Marcos, donde el joven yacía inmóvil, conectado a máquinas que mantenían su cuerpo funcionando. José se acercó, sintiendo el corazón apretarse al ver a su hijo en esa condición. Marcos, que siempre había sido tan lleno de vida, ahora parecía una sombra de sí mismo. La imagen lo devastó de una manera que no sabía que era posible. Cayó de rodillas junto a la cama, sosteniendo la mano de Marcos, sintiendo la frialdad que contrastaba con el calor del corazón de un padre. «Marcos, hijo mío», murmuró, incapaz de contener las lágrimas. La doctora, observando desde la distancia, sabía que no había mucho que decir. La ciencia tenía sus límites, y a pesar de todos los recursos del hospital, no había garantías de que Marcos sobreviviera. Dejó a José solo, respetando el momento de dolor. Solo en la sala, José fue tomado por un torbellino de emociones. La ira, el miedo, la tristeza y la culpa se mezclaban, formando una tormenta interna. Por primera vez en años, se sintió pequeño, impotente, como si todo el control que creía tener sobre su vida se estuviera escapando entre sus dedos. En ese instante, recordó las palabras de Valentina que resonaban en su mente. «Dios está con ustedes». Pero José no podía creer. Para él, Dios se había convertido en una entidad distante, si es que existía. ¿Cómo podría estar con ellos si permitía que cosas tan terribles sucedieran? Sin embargo, por más que quisiera seguir creyendo que estaba en lo cierto, que el mundo era un lugar cruel y sin sentido, la visión de su hijo en ese estado plantaba una semilla de duda en su corazón. ¿Estaba equivocado? De alguna manera había algo más, algo que no podía ver, pero José alejó esos pensamientos. No podía permitirse el lujo de engañarse. La realidad era dura y tenía que enfrentarla, aunque eso significara perder a otra persona que amaba. José permaneció al lado de su hijo durante horas, perdido en sus pensamientos, en su dolor, hasta que finalmente una enfermera le avisó que el horario de visitas estaba por terminar. A regañadientes se levantó, soltando la mano de Marcos, sintiendo como si estuviera abandonando a su hijo, aunque solo fuera por un corto periodo. El día apenas había comenzado cuando José regresó al restaurante. Sus pasos eran lentos, arrastrados, como si cada uno de ellos requiriera un esfuerzo hercúleo.
La noche pasada en el hospital junto a Marcos lo había dejado exhausto, pero no era solo el cansancio físico lo que lo consumía, era el dolor emocional, un dolor que se enraizaba profundamente en su corazón. Tan pronto como entró en el restaurante, los empleados notaron algo diferente. La expresión de José, normalmente severa, ahora estaba teñida por una sombra de desesperación. No saludó a nadie, simplemente se dirigió al mostrador donde se apoyó, pasando las manos temblorosas por su cabello canoso. Valentina, siempre atenta, notó el cambio en José. Sabía del accidente de Marcos y sentía empatía por el dolor que estaba enfrentando. Mientras preparaba un pedido, decidió que cuando tuviera una oportunidad, ofrecería sus oraciones una vez más. Sabía que José estaba sufriendo y en su corazón creía que la fe podía ofrecer algún consuelo, aunque él se negara a verlo. El movimiento del restaurante comenzaba a aumentar y José intentaba concentrarse en las tareas diarias, pero su mente seguía volviendo al hospital, al rostro inerte de su hijo, atrapado entre la vida y la muerte. El miedo de perder a Marcos, como ya había perdido a Clara, lo corroía por dentro, alimentando una ira que no podía controlar. Fue en ese momento cuando Valentina se acercó. Con la misma sonrisa amable de siempre, se colocó al lado de José, dudando por un momento antes de hablar. «Señor José, sé que está pasando por un momento muy difícil. Solo quería que supiera que estoy orando por Marcos. Y por usted también. Sé que Dios está escuchando y que tiene un plan para todos nosotros». Al escuchar esas palabras, algo dentro de José se rompió. La ira que había estado creciendo desde la noticia del accidente finalmente explotó. Se giró hacia Valentina y sus ojos, normalmente fríos, ahora ardían de furia. «¿Oración? ¿Aún tienes el valor de hablar de oración?», casi gritó, haciendo que los pocos clientes presentes y los otros empleados se detuvieran y miraran en su dirección. «Mi hijo está en coma, luchando por sobrevivir, ¿y vienes a hablarme de un plan de Dios? ¿Qué tipo de plan cruel es ese, Valentina?». Valentina, incluso ante la explosión de José, mantuvo la calma. Comprendía que esas palabras no estaban dirigidas a ella, sino al dolor que José llevaba. «Señor José, entiendo su dolor, pero... ¿Entiendes?», la interrumpió José, su voz cargada de sarcasmo y amargura. «¿Cómo puedes entender? No sabes lo que es perder a alguien. ¿Dios? Si ese Dios existe, solo sabe quitarle cosas a la gente. Perdí a Clara y ahora podría perder a mi hijo. No quiero escuchar una palabra más sobre tu fe inútil». Valentina intentó hablar de nuevo, pero antes de que pudiera decir algo, José levantó la mano, cortando cualquier intento de diálogo. «Basta, Valentina, estoy cansado de tus oraciones y de tu optimismo ingenuo. Estás despedida», dijo él, su voz temblando de ira y desesperación. Todo el restaurante quedó en silencio. Todos los presentes contuvieron la respiración, sorprendidos por la repentina explosión de José. Valentina, por un breve momento, pareció sorprendida, pero pronto recuperó la compostura. Miró a José, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y tristeza. «Entiendo que está sufriendo, señor José», dijo ella, su voz tranquila pero firme. «Si cree que mi presencia aquí es un problema, me iré. Pero sepa que seguiré orando por usted y por Marcos. Creo que Dios aún tiene un propósito para todo esto, aunque no podamos entenderlo ahora». Sin esperar una respuesta, Valentina se alejó, recogiendo sus pocas cosas. José permaneció donde estaba, su corazón latiendo descompasadamente, todavía furioso, pero una parte de él ya comenzaba a arrepentirse de sus palabras. En el fondo, sabía que Valentina no merecía ser tratada de esa manera, pero su dolor y su ira lo cegaban. Cuando Valentina llegó a la puerta, se detuvo y miró hacia atrás,
lanzando una última mirada a José. «Espero que algún día encuentre la paz que tanto necesita, señor José», dijo ella con una leve sonrisa. «Dios sabe lo que hace». Y con esas palabras salió del restaurante, dejando un silencio pesado en el aire. Los otros empleados, todavía en shock, no sabían cómo reaccionar. José, por su parte, sintió como si una ola de culpa comenzara a formarse en su pecho. Pero la apartó rápidamente, volviendo su atención al trabajo, tratando de convencerse de que había hecho lo correcto. Sin embargo, por más que intentara concentrarse, las palabras de Valentina resonaban en su mente. Dios sabe lo que hace. Pero ¿cómo podría ser? ¿Cómo un Dios justo y amoroso permitiría tanto dolor? José se refugió en su ira, ignorando las emociones conflictivas que amenazaban con emerger. Pero, por más que intentara, sabía que algo dentro de él había cambiado. Las palabras de Valentina, sus oraciones, la forma en que salió con serenidad, todo eso lo hacía cuestionarse, aunque no quisiera admitirlo. Y así, el restaurante continuó funcionando, pero con una atmósfera pesada. José, aislado en su desesperación, intentaba mantener el control, pero la duda ahora comenzaba a echar raíces más profundamente en su alma. Valentina, por otro lado, caminaba por la calle, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que había plantado una semilla y rezaba para que un día José permitiera que esa semilla floreciera. Creía que, a pesar de todo, Dios tenía un plan para ese hombre quebrado y que de alguna manera encontraría el camino de vuelta a la fe. Era el final de la tarde cuando José, aún afectado por el despido de Valentina, comenzó a cerrar el restaurante. El movimiento había sido escaso durante todo el día, pero eso no le molestaba tanto como el peso que llevaba en el pecho. Desde que expulsó a Valentina, la culpa había estado creciendo dentro de él como una sombra. Sus empleados trabajaban en silencio, evitando el contacto directo, conscientes de que el temperamento de José estaba más volátil que nunca. Mientras tiraba los restos de comida, José escuchó el sonido de la campana de la puerta, algo inusual a esa hora, cuando ya estaba a punto de cerrar. Levantó la vista y vio a un hombre anciano, vestido con ropas gastadas y sucias que revelaban claramente su condición de indigente. El hombre entró con pasos vacilantes, pero con una mirada que exudaba dignidad a pesar de las circunstancias. Sus ojos azules y penetrantes parecían ver más allá de las apariencias. José frunció el ceño, preparándose para despachar al extraño, como hacía con todos los que venían a pedir algo sin pagar. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el hombre habló con una voz suave, pero firme. «Buenas noches, señor. Disculpe molestar a esta hora. Me llamo Pedro. Hace 2 días que no como nada y vi que estaba cerrando el restaurante. ¿Podría darme algo de comer?» José se quedó en silencio por un momento, evaluando al hombre frente a él. Pedro parecía cansado, pero había algo en él que desarmó a José. Tal vez fuera la manera respetuosa con que se dirigió a él o la expresión serena en su rostro, incluso ante el evidente hambre. José, por primera vez en mucho tiempo, sintió compasión. Sin decir nada, se dio la vuelta y comenzó a preparar un plato con las sobras del día. Mientras lo hacía, sintió una leve incomodidad, un recuerdo distante de cuando aún creía en actos de bondad, antes de que la amargura tomara el control de su vida. Colocó la comida en el plato y se la llevó a Pedro, que ahora estaba sentado en una de las mesas. «Aquí tienes», dijo José, colocando el plato frente al hombre. «No necesitas pagar nada». Pedro miró la comida con evidente gratitud. Sus ojos brillaron mientras juntaba las manos, cerraba los ojos e inclinaba la cabeza para hacer una breve oración de agradecimiento. José, observando la escena, sintió que algo se agitaba dentro de él, una mezcla de curiosidad e incomodidad. Pedro terminó su oración y miró a José con una sonrisa genuina.
Muchas gracias, Señor. Que Dios lo bendiga por esta comida. José, acostumbrado a descartar cualquier mención a Dios, esta vez solo asintió sin responder. Se sentó en la mesa frente a Pedro, como si sintiera la necesidad de entender quién era ese hombre. ¿Tú todavía crees en Dios, incluso viviendo así?, preguntó José, la incredulidad evidente en su voz. Pedro, sin perder la sonrisa, asintió mientras comenzaba a comer. Sí, Señor. Creo y estoy agradecido a Él por cada día que se me da. Sé que la vida puede ser difícil, pero incluso en los peores momentos, Dios nunca me ha abandonado. Siempre encuentra una manera de ayudarme, como lo hizo ahora a través de usted. José no pudo contener un suspiro de incredulidad. ¿Cómo puedes estar agradecido a un Dios que te deja vivir en las calles, sin comida, sin un lugar donde dormir? Pedro dejó de comer por un instante y miró a José a los ojos con una expresión que mezclaba paciencia y sabiduría. Señor José, la vida está llena de pruebas y cada uno de nosotros tiene su camino que recorrer. Perdí todo lo que tenía, pero aún tengo mi vida y mi fe. Sé que Dios está conmigo y aunque no tenga comida todos los días, siempre hay alguien que me tiende una mano, como usted hizo hoy. Eso para mí es prueba suficiente de que Él no me ha abandonado. Las palabras de Pedro golpearon a José como un golpe inesperado. Había pasado tanto tiempo ahogándose en su amargura que no podía concebir cómo alguien podía encontrar gratitud en medio de tanta adversidad. Y sin embargo, allí estaba Pedro, un hombre que, a pesar de todo, todavía creía que había bondad en el mundo. ¿Y si Él te abandonara por completo?, preguntó José desafiando, pero sin la habitual acidez en su voz. Pedro volvió a sonreír, una sonrisa calmada, llena de convicción. Dios nunca nos abandona, señor José. Incluso cuando creemos que estamos solos, Él está ahí guiándonos. Aunque no entendamos el motivo de nuestras pruebas, la vida puede derribarnos, pero es nuestra elección levantarnos y seguir adelante, confiando en que hay un propósito mayor para todo lo que enfrentamos. José se quedó en silencio, digiriendo esas palabras. Algo dentro de él, algo que había intentado enterrar durante tanto tiempo, comenzó a moverse. Las palabras de Pedro, tan simples pero tan llenas de verdad, resonaban en su mente. Por primera vez en muchos años comenzó a cuestionarse si tal vez había algo más allá de lo que podía ver y tocar. Pedro terminó su comida y miró a José con gratitud. Muchas gracias, Señor. Esta comida significa más de lo que puede imaginar. Que Dios lo bendiga por su generosidad. José asintió lentamente, aún perdido en sus pensamientos. Observó mientras Pedro se levantaba y se dirigía hacia la puerta. Antes de salir, el anciano se giró y habló una vez más. Recuerde, señor José, la fe puede mover montañas, pero comienza con un pequeño grano de mostaza. Espero que encuentre lo que está buscando. Con esas palabras, Pedro salió del restaurante, dejando a José solo con sus pensamientos. El lugar parecía extrañamente vacío tras la partida de Pedro, como si la presencia del hombre hubiera llenado un espacio que José ni siquiera sabía que existía. José permaneció sentado en la mesa durante mucho tiempo, reflexionando sobre el encuentro. Las palabras de Pedro resonaban en su mente, haciendo que recordara una época en la que también creía en algo más grande, antes de que su fe fuera destruida por el dolor y la pérdida. Por primera vez en años, José comenzó a reconsiderar sus actitudes, sus creencias y la vida que había estado llevando. Aún no sabía qué hacer con esas nuevas sensaciones, pero algo había cambiado. Tal vez, solo tal vez, aún había una oportunidad de encontrar algún tipo de redención, una manera de reconciliarse con la vida, con los demás, y quién sabe, con Dios. Pero por ahora, solo estaba al comienzo de un largo viaje interior.
Un viaje que comenzó esa tarde con un simple plato de comida y las palabras de un hombre que, a pesar de todo, aún creía en milagros. La noche caía sobre la ciudad cuando José, aún perturbado por el encuentro con Pedro, tomó una decisión impulsiva. En lugar de dirigirse a casa, donde lo esperaban el silencio y la soledad, se dirigió a un lugar que no visitaba desde hacía años. La pequeña iglesia al final de la calle. Las luces suaves del templo lanzaban un resplandor acogedor en la acera, pero para José la visión de esa iglesia evocaba recuerdos dolorosos. Era el mismo lugar donde él y Clara se habían casado, donde habían rezado por un hijo, donde había implorado por un milagro durante los últimos días de vida de su esposa. Desde entonces había evitado la iglesia como quien evita una herida que no quiere reabrir. Pero algo dentro de él, una inquietud que no podía nombrar, lo atraía de vuelta. Tal vez fueran las palabras de Pedro, o tal vez fuera la desesperación que sentía por la situación de Marcos. Todo lo que sabía era que no podía continuar como estaba. Necesitaba algo, alguna esperanza, por pequeña que fuera. José empujó la pesada puerta de madera de la iglesia y entró, sintiendo el olor familiar a incienso y cera de velas. El ambiente era simple, pero cargado de una paz que José había olvidado que existía. Las paredes estaban adornadas con cuadros de santos y pasajes bíblicos, y el altar, modestamente decorado, estaba iluminado por velas que temblaban suavemente. Caminó vacilante hasta uno de los bancos y se sentó. Estaba solo en el recinto, excepto por una o dos personas arrodilladas en oración. José miró hacia el altar, donde colgaba una cruz sencilla, y por un momento se sintió ridículo. Él, que había ridiculizado a Dios durante tanto tiempo, ahora estaba allí buscando algo que ni siquiera sabía si aún existía. El silencio a su alrededor parecía opresivo, y José luchó por encontrar las palabras adecuadas. Su mente era un caos de pensamientos, pero finalmente cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. Dios, comenzó con la voz baja, casi un susurro. Yo no sé si aún estás ahí, o si alguna vez estuviste, pero si estás, por favor, ayuda a mi hijo. Ayuda a Marcos a salir de esto. Yo no puedo perderlo también. Ya perdí a Clara y eso me destruyó. Pero no puedo perder a Marcos. Por favor. Las palabras salían con dificultad, entrecortadas por la emoción que intentaba contener. José pasó la mano por su rostro, sintiendo las lágrimas que amenazaban con caer. Miró hacia el altar nuevamente, ahora con los ojos nublados, y continuó, su voz casi fallando. Y, si aún te importa, si existe alguna justicia, cuida de ella también, cuida de Clara, donde quiera que esté. No merecía sufrir de esa manera, solo quería que las cosas fueran diferentes. Esa última frase quedó en el aire, resonando en la iglesia silenciosa. José permaneció inmóvil, sintiendo el peso de sus palabras. Durante tanto tiempo había evitado reconocer su dolor, su ira, pero ahora, allí, frente a Dios, se permitió sentir todo de una vez. Después de un largo momento, se levantó, sintiéndose extrañamente ligero, como si una pequeña parte del peso que llevaba hubiera quedado allí, en ese banco de iglesia. Al girarse para salir, se encontró con una figura familiar en la puerta. Era Valentina, que lo observaba con una expresión de sorpresa y ternura. Estaba a punto de entrar para hacer sus oraciones diarias, pero no esperaba encontrar a José allí. «Señor José», comenzó ella, sin ocultar la alegría en su voz. «Me alegra tanto verlo aquí». José esbozó una tímida sonrisa, aún desconcertado por estar en ese lugar. «No sé qué estoy haciendo aquí, Valentina», confesó él. «Creo que estoy perdido». Valentina se acercó sin perder la sonrisa y colocó la mano en el brazo de José con gentileza.
A veces estar perdido es el primer paso para encontrar el camino correcto, dijo ella con suavidad. ¿Le gustaría rezar conmigo? Podemos orar juntos por Marcos. José vaciló por un instante, pero al ver la sinceridad en los ojos de Valentina, asintió. Ambos se arrodillaron juntos, y Valentina comenzó la oración, pidiendo por la recuperación de Marcos y por la paz espiritual de José. Su voz, calmada y llena de fe, parecía llenar el vacío que José sentía, brindándole un consuelo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Cuando terminaron, Valentina lo miró con un brillo de esperanza en sus ojos. Dios escucha todas nuestras oraciones, señor José. Aunque no lo veamos de inmediato, siempre está trabajando en nuestro favor. José respiró hondo, aún sintiendo la mezcla de emociones que lo dominaba, pero por primera vez se permitió creer, aunque fuera un poco, que tal vez Valentina tenía razón. Gracias, Valentina, dijo con sinceridad. No sé si creo, pero estoy intentando. Valentina sonrió, apretando su mano ligeramente. Eso es todo lo que Dios nos pide, que intentemos, aunque sea difícil. Ambos salieron de la iglesia juntos, caminando lado a lado por la calle silenciosa. Y aunque José sabía que aún tenía un largo camino por delante, en ese momento sintió que algo nuevo estaba floreciendo dentro de él, una pequeña chispa de fe, tímida pero presente. Esa noche, después de salir de la iglesia, José y Valentina caminaron en silencio por la calle. El clima estaba tranquilo, pero una sensación de incertidumbre flotaba en el aire. José estaba absorto en sus pensamientos, tratando de procesar todo lo que había sucedido ese día. Mientras caminaban, se giró hacia Valentina, que lo miraba con una expresión de comprensión y paciencia. Valentina, comenzó él vacilante, no sé si aún creo en todo esto, pero lo que pasó hoy me hizo pensar. Y me gustaría que vinieras conmigo mañana al hospital a ver a Marcos. Valentina sonrió, una sonrisa cálida y llena de esperanza. Claro, señor José, estaría honrada de ir con usted. Podemos orar juntos por él. José asintió, sintiendo un alivio al escuchar la respuesta de ella. Aunque aún estaba confundido y lleno de dudas, sentía que ya no podía enfrentar todo eso solo. Valentina, con su fe y su bondad, era la única persona que lograba traer un poco de paz a su atormentado corazón. A la mañana siguiente, ambos se dirigieron juntos al hospital. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también había una nueva sensación de esperanza. Al llegar, la doctora Carolina los recibió, sin saber qué esperar de ese día. Y así, al entrar en la UCI donde estaba Marcos, José sostuvo la mano de Valentina por un breve momento antes de acercarse a la cama de su hijo. Ella comenzó a orar con la voz suave y llena de fe, mientras José se unió a ella, aunque con palabras tímidas y vacilantes. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Durante la oración, Marcos comenzó a dar señales de recuperación. Sus dedos se movieron y sus ojos, que hasta entonces estaban cerrados, comenzaron a abrirse lentamente. José, tomado por una emoción indescriptible, apretó la mano de Marcos con más fuerza, sintiendo por primera vez en años que la esperanza florecía en su corazón. La doctora Carolina, llamada de inmediato, entró en la habitación y quedó atónita al ver lo que estaba ocurriendo. Después de examinar a Marcos, miró a José y a Valentina, aún sin poder creer lo que veía. Esto es increíble», murmuró la médica, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «No sé cómo explicarlo, pero esto es un verdadero milagro». José, con lágrimas en los ojos, miró a Valentina, que sonreía emocionada. Ella sabía, al igual que él, que algo extraordinario había sucedido allí. Y en ese momento, José comenzó a creer que lo imposible realmente era posible. El milagro que tanto necesitaba había ocurrido,
y José sintió que su fe, antes perdida, comenzaba a renacer. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, sabía que ya no estaba solo para enfrentarlo. Los días que siguieron al milagro en la UCI fueron de pura alegría y esperanza para José. Cada visita al hospital le mostraba signos de recuperación en su hijo, señales que parecían un regalo divino. Marcos, que antes estaba atrapado en un coma profundo, ahora daba pequeños pasos hacia la plena conciencia. Sus ojos se abrían con más frecuencia e incluso esbozaba sonrisas débiles cuando José le hablaba. La recuperación de Marcos trajo un cambio significativo en José. La incredulidad y el escepticismo que durante tanto tiempo dominaron su vida comenzaron a dar paso a la gratitud y a una fe recién descubierta. Se sentía más ligero, como si la carga que había llevado durante tanto tiempo finalmente se estuviera aliviando. Y en medio de esa transformación no podía dejar de pensar en Valentina, la joven que con su fe inquebrantable había desempeñado un papel crucial en su viaje. Un día, poco después de una visita al hospital, José decidió que era hora de corregir un error del pasado. Esperó a Valentina a la salida de la iglesia, donde sabía que ella iría a orar, y cuando la vio, caminó hacia ella con una sonrisa tímida, pero sincera. «Valentina», comenzó él, un poco nervioso, «yo quería pedirte disculpas por lo que pasó antes. Estaba perdido, desesperado, y terminé desquitándome contigo. No debería haberte despedido de esa manera. No te lo merecías». Valentina sonrió, sus ojos reflejando la misma bondad de siempre. «No necesita disculparse, señor José. Entiendo por lo que estaba pasando y estuve rezando por usted y por Marcos. Me alegra ver que está mejorando». José asintió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «Te debo mucho, Valentina, y si aún quieres, me encantaría tenerte de vuelta en el restaurante. No solo porque eres una excelente empleada, sino porque creo que necesitamos a personas como tú cerca, personas que traen luz en tiempos de oscuridad». Los ojos de Valentina brillaron de emoción y aceptó la invitación con una sonrisa radiante. «Claro, señor José, estaré encantada de volver». Así, Valentina fue recontratada y su presencia en el restaurante trajo una nueva energía al lugar. José, ahora más abierto y receptivo, comenzó a ver la vida con otros ojos. Empezó a valorar las pequeñas cosas, como los momentos con sus empleados, las conversaciones con los clientes y, sobre todo, las visitas al hospital para ver a Marcos. A medida que José se acercaba cada vez más a Valentina, algo nuevo comenzaba a surgir entre ella y Marcos. A medida que el joven recuperaba la conciencia y la fuerza, Valentina se convirtió en una presencia constante a su lado, haciendo visitas diarias, brindándole consuelo y esperanza. Sus conversaciones, inicialmente simples, comenzaron a profundizarse, y pronto Marcos se sintió atraído por la bondad y la fe que Valentina exudaba. Valentina, por su parte, no podía negar el cariño que sentía por Marcos. Él era diferente a José, más joven, más alegre y con toda una vida por delante. Pero también veía en Marcos la misma fuerza y determinación que admiraba en su padre, ahora renovadas por la difícil experiencia que habían pasado. Los días se convirtieron en semanas, y la conexión entre Marcos y Valentina crecía de manera natural y dulce. El hospital, que antes era un lugar de dolor e incertidumbre, ahora se convertía en un espacio de nuevos comienzos y de amor floreciente. José, que observaba la cercanía entre los dos, sentía una alegría silenciosa en su corazón. No solo veía a su hijo mejorar físicamente, sino que también era testigo del surgimiento de algo hermoso y puro entre Marcos y Valentina. Era como si la vida les estuviera dando una segunda oportunidad, no solo para sobrevivir, sino para prosperar, amar y encontrar la felicidad. Cada día que pasaba, José se veía más conectado a esta nueva realidad. Rezaba a diario,
agradeciendo a Dios por la recuperación de Marcos, por la presencia de Valentina en sus vidas y por esta nueva perspectiva que se le había concedido. La fe, que antes era solo una idea distante, ahora formaba parte de su rutina, guiando sus acciones y llenando su corazón con una paz que pensó que nunca volvería a sentir. Y así, el restaurante de José, que antes era solo un negocio, comenzó a transformarse en un lugar de encuentros y nuevos comienzos. Un lugar donde el amor y la fe, renacidos de las cenizas del dolor y la pérdida, florecían de nuevo, trayendo nueva esperanza a todos los que se reunían allí. Marcos finalmente recibió el alta del hospital, una noticia que llenó de alegría los corazones de José y Valentina. Después de semanas de recuperación, estaba listo para volver a casa. El milagro de su recuperación aún flotaba en el aire, y José, ahora más devoto y agradecido que nunca, veía en el regreso de Marcos una prueba viva de la presencia divina en sus vidas. Con Marcos en casa, la rutina cambió, pero para mejor. Valentina continuaba visitándolo a diario, trayendo su luz y su sonrisa a la casa de José. Las visitas, que inicialmente eran para cuidar y apoyar a Marcos, pronto se convirtieron en momentos de pura felicidad, en los que los dos jóvenes pasaban horas conversando, riendo y compartiendo sueños. La conexión entre Marcos y Valentina se fortaleció rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que todos a su alrededor se dieran cuenta de que algo más profundo estaba floreciendo entre ellos. José, que observaba todo con ojos atentos, sentía una alegría silenciosa al ver a su hijo acercándose cada vez más a Valentina. Sabía que esa relación era especial, y más que eso, era una señal de que la vida realmente les estaba ofreciendo una nueva oportunidad de felicidad. Una noche, mientras cenaban juntos, José observó el brillo en los ojos de Marcos y Valentina, y algo dentro de él lo impulsó a hablar. «Marcos, Valentina», comenzó José con una sonrisa en el rostro. «He estado pensando mucho en los últimos días, y viendo a ustedes dos juntos, me doy cuenta de lo generosa que puede ser la vida, incluso después de tanto dolor. Sé que es pronto, pero ¿y si consideraran casarse en la iglesia, como manda la tradición?» Marcos y Valentina se miraron sorprendidos y emocionados por la sugerencia de José. El silencio que siguió fue breve, pero lleno de significado. Marcos, sosteniendo la mano de Valentina, le sonrió y luego volvió la mirada hacia su padre. «Papá, creo que esa es la mejor idea que has tenido», respondió Marcos con una sinceridad que hizo que José sintiera una oleada de orgullo y felicidad. Valentina, con los ojos brillando de emoción, asintió y luego habló con voz suave. «Me encantaría, señor José. Nada me haría más feliz que casarme con Marcos y construir una vida a su lado, junto a todos nosotros juntos». La decisión se tomó allí mismo, de forma simple y espontánea, pero cargada de amor y significado. La boda, que representaría no solo la unión de Marcos y Valentina, sino también la renovación de la fe y la esperanza en sus vidas, se celebraría en la misma iglesia donde José había redescubierto su fe. Con el apoyo de José, los preparativos comenzaron rápidamente. La iglesia, que había sido escenario de tantas oraciones, ahora sería el escenario de una nueva promesa, una promesa de amor eterno y de una nueva vida, donde la fe, la gratitud y el amor guiarían sus pasos. Con la recuperación de Marcos y la cercanía de la boda entre él y Valentina, José sintió que necesitaba hacer algo más para expresar su gratitud por la nueva vida que se le había concedido a él y a su familia. La idea de abrir un restaurante popular donde las personas necesitadas pudieran alimentarse gratuitamente surgió como una forma de retribuir las bendiciones que habían recibido. El restaurante, simple y acogedor, fue inaugurado en pocos meses.
José lo llamó Mesa de Esperanza, un lugar donde cualquier persona, independientemente de su situación financiera, podía encontrar una comida caliente y un ambiente de respeto y dignidad. La comunidad se involucró rápidamente, donando alimentos y ofreciendo voluntariamente su ayuda en el día a día del restaurante. Para José, cada plato servido era una expresión de su fe renovada y de su gratitud por todas las segundas oportunidades que la vida le había dado. Se sentía en paz, viendo la sonrisa en los rostros de aquellos que cruzaban la puerta de Mesa de Esperanza. Sin embargo, algo seguía perturbando a José. Desde el día en que decidió abrir el restaurante, había estado buscando a Pedro, el anciano sin hogar que había iniciado su viaje de fe. José recorría las calles, preguntaba por él en refugios e iglesias, pero Pedro parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía decir dónde estaba o si siquiera aún estaba en la ciudad. Este misterio intrigaba a José. Pedro, que había sido un faro en su momento de mayor oscuridad, ahora parecía haberse desvanecido como una miración, dejando a José con una sensación de deber no cumplido. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía que Pedro había cumplido su propósito, apareciendo en el momento justo para guiarlo de vuelta al camino de la fe. José no desistió de su búsqueda, pero también aceptó que tal vez Pedro fuera más que solo un hombre común. Tal vez era un símbolo de la intervención divina en su vida, un mensajero enviado para recordarle que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay una luz que nos guía de vuelta al camino correcto. Y así, mientras Mesa de Esperanza prosperaba, José continuaba con su nueva misión, ayudando a los necesitados, siempre con un pensamiento en Pedro, el hombre que en silencio y con humildad cambió su vida para siempre. Una noche, mientras descansaba después de un largo día de trabajo en el restaurante popular, José tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. En el sueño, caminaba por un camino desierto y nebuloso, sintiéndose perdido y solitario. De repente, Pedro apareció frente a él, con la misma expresión serena y los ojos llenos de sabiduría que José recordaba también. «¿Pedro?», llamó José, sintiendo una mezcla de alivio y urgencia. Pedro sonrió levemente y se acercó a José. Cuando habló, su voz era suave, pero cargada de significado. «José, la búsqueda de la fe es un viaje sin fin. La has encontrado, pero necesitas seguir caminando. Hay cosas que aún no comprendes, pero no temas. Has hecho lo correcto y tu vida está en el camino correcto ahora». José intentó preguntar más, pero antes de que pudiera decir algo, Pedro continuó. «No me busques más. Estaré siempre contigo, donde quiera que vayas, pero ya no como antes. Mi misión aquí ha terminado y ahora debes seguir tu camino». Con esas palabras, Pedro se alejó lentamente, desapareciendo en la niebla que envolvía el camino. José intentó correr tras él, pero sus pies parecían estar atados al suelo. La sensación de pérdida lo invadió, pero al mismo tiempo había una extraña paz. Cuando José despertó, el sueño aún estaba vívido en su mente. Se sentó en la cama, con el corazón latiendo rápidamente, y sintió una mezcla de tristeza y aceptación. Pedro, o lo que representaba, había cumplido su papel en la vida de José, y ahora era el momento de que José continuara su viaje, guiado por la fe que Pedro había ayudado a reavivar. La sensación de urgencia por encontrar a Pedro aún estaba presente, pero José se dio cuenta de que esa búsqueda ya no tenía que ser literal. Pedro se había convertido en parte de su vida de una manera más profunda, como un símbolo de la transformación que había experimentado. Con este entendimiento, José se levantó, decidido a continuar su misión de ayudar a los demás, sabiendo que de alguna manera Pedro siempre estaría con él. Y así, mientras continuaban los preparativos para la boda de Marcos y Valentina, José encontró
una nueva paz en su corazón, aceptando que algunos misterios no necesitaban ser resueltos, sino simplemente vividos. El día de la boda de Marcos y Valentina llegó, trayendo consigo una atmósfera de alegría y expectación. La pequeña iglesia donde José había redescubierto su fe estaba bellamente decorada, con flores frescas adornando el altar y los bancos. Amigos y familiares se reunieron para celebrar la unión de los dos jóvenes que irradiaban felicidad mientras se preparaban para el gran momento. José, ahora un hombre transformado, observaba todo con una sonrisa serena. Se sentía increíblemente bendecido por estar allí, presenciando la boda de su hijo, algo que meses atrás ni siquiera se atrevía a imaginar. El viaje hasta ese punto había estado marcado por el dolor, la duda y finalmente la redención. José sabía que había algo más grande guiando su vida y su gratitud era inmensa. Cuando la música comenzó a sonar y Valentina entró en la iglesia, todas las miradas se dirigieron hacia ella. Estaba deslumbrante en su vestido de novia, irradiando una paz y una alegría que parecían contagiar a todos a su alrededor. Marcos, que la esperaba en el altar, tenía los ojos fijos en ella, el amor claro en su expresión. Mientras la ceremonia continuaba, José no podía evitar derramar lágrimas de felicidad. Ver a su hijo sano, enamorado y comenzando una nueva etapa de su vida junto a Valentina era más de lo que podría haber pedido. La fe que había sido reavivada en su corazón ahora se fortalecía con la visión de su familia unida y feliz. Pero fue en medio de la ceremonia, mientras José observaba los votos que se intercambiaban, que algo inexplicable sucedió. Al mirar a los invitados, vio entre las personas una figura que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Pedro estaba allí, vestido con sencillez, pero con la misma expresión de serenidad y sabiduría que José recordaba también. José parpadeó, confundido, tratando de entender si realmente estaba viendo lo que parecía. No podía apartar los ojos de Pedro, y una mezcla de emociones lo dominó: sorpresa, alegría y una extraña sensación de paz. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algún movimiento o decir algo, Pedro hizo un leve gesto con la cabeza, como si se estuviera despidiendo, y salió de la iglesia, desapareciendo entre los muchos invitados. José se levantó ligeramente, mirando a su alrededor, pero Pedro ya no estaba allí. Por un momento se sintió perdido, pero pronto una sensación de aceptación lo invadió. Pedro había cumplido su misión, como dijo en el sueño, y ahora era el momento de que José continuara el camino que había sido trazado para él. La ceremonia continuó hasta el final, con Marcos y Valentina declarando su amor y compromiso el uno por el otro, ante Dios y todos los presentes. Cuando llegaron al final, los aplausos resonaron en la iglesia, y José sintió que su viaje había llegado a un clímax perfecto. No solo había recuperado a su hijo, sino que también había encontrado una nueva familia, una nueva fe y un nuevo propósito. Ese día, mientras Marcos y Valentina salían de la iglesia como marido y mujer, José sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara, confiando en que la fe y el amor lo guiarían, al igual que Pedro, el misterioso hombre que había aparecido en su vida, lo había guiado hasta ese momento. Después de la boda de Marcos y Valentina, José no podía quitarse a Pedro de la cabeza. La breve aparición de Pedro durante la ceremonia dejó a José con una sensación inquietante, una mezcla de fascinación y misterio. Decidido a entender quién era realmente ese hombre que había desempeñado un papel tan crucial en su vida, José decidió investigar más a fondo. En los días siguientes, comenzó a preguntar por Pedro en varios lugares de la ciudad.
en los mercados, en los cafés, en los refugios e incluso en la iglesia. Describió al anciano con sus ropas simples y sus ojos llenos de sabiduría, esperando que alguien lo hubiera visto o supiera algo sobre él. Pero, para su sorpresa, nadie parecía recordar a Pedro. Aquellos a quienes José abordaba lo miraban con curiosidad, pero ninguno podía proporcionar información concreta. Algunos decían que nunca habían visto a alguien con la descripción dada por José, mientras que otros sugerían que podría estar confundiendo a Pedro con otra persona. Cada conversación solo aumentaba el misterio. A medida que las búsquedas se volvían infructuosas, José comenzó a preguntarse si Pedro realmente había existido o si era una manifestación de algo más grande. Tal vez Pedro fuera más que solo un hombre, una especie de mensajero, una señal divina enviada para guiar a José de vuelta al camino de la fe. Esta idea comenzó a tomar fuerza en la mente de José. Recordó cada encuentro con Pedro, desde el día en que el anciano apareció en su restaurante hasta el momento en que desapareció en la iglesia. Todo parecía tan real, pero al mismo tiempo tan surreal. Pedro había llegado a su vida en los momentos más críticos, ofreciendo palabras de sabiduría y consuelo, y ahora había desaparecido sin dejar rastro. José se dio cuenta de que tal vez la verdadera identidad de Pedro no era algo que necesitara entender por completo. Pedro había cumplido su papel, ayudando a José a encontrar la fe y la paz que tanto buscaba. Ahora era el momento de que José aceptara que algunos misterios en la vida son mejores si se dejan sin respuesta. Con esta revelación, José sintió una nueva tranquilidad. Había encontrado algo mucho más valioso que respuestas concretas. Había encontrado fe, propósito y una nueva manera de ver el mundo. Pedro, real o no, era un símbolo de la transformación que José había experimentado. Así, José decidió dejar su búsqueda de Pedro y continuar su vida con gratitud, sabiendo que fuera cual fuera la verdad, había sido tocado por algo extraordinario. El tiempo pasó rápidamente después de la boda de Marcos y Valentina, y la vida de la familia siguió su curso con alegría y tranquilidad. José, ahora un hombre renovado, se dedicaba al restaurante popular y al apoyo constante a Marcos y Valentina. El amor entre los dos jóvenes florecía cada día más, y José se sentía agradecido por presenciar esa felicidad. Un día, Valentina y Marcos llegaron a la casa de José con una noticia que iluminó el corazón del anciano. Valentina, con una sonrisa radiante, anunció que estaba embarazada. La noticia fue recibida con gran emoción por José, quien abrazó a su hijo y a su nuera, sintiéndose bendecido por otro regalo de la vida. A medida que pasaban los meses, el embarazo de Valentina progresaba de manera saludable y la expectativa por el nacimiento del bebé crecía. Una tarde soleada, mientras José ayudaba a Marcos a preparar la cuna para el nieto que estaba por llegar, Valentina se acercó con una expresión cariñosa. «Tenemos algo que contarte, José», comenzó ella, mientras se sentaba al lado de su suegro. «Marcos y yo hemos decidido el nombre del bebé». José la miró con curiosidad y sonrió, esperando la revelación. «Lo llamaremos Pedro», dijo Marcos, sonriendo al ver la sorpresa en los ojos de su padre. «Creemos que es un nombre fuerte y bonito, y parece adecuado para nuestro hijo». Las palabras de Marcos impactaron a José de una manera inesperada. Sintió un nudo en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas. La elección del nombre no podía ser coincidencia. Pedro, el nombre del hombre que había transformado su vida, ahora sería el nombre de su nieto, la nueva vida que estaba a punto de llegar al mundo. Valentina y Marcos, sin conocer la historia que José llevaba consigo, no se dieron cuenta de inmediato de la profundidad de ese momento.
Pero José, abrumado por una oleada de emociones, se dio cuenta de que ese era un claro signo de que Pedro, de alguna manera, continuaba presente en su viaje. «Pedro», murmuró José, emocionado, mientras acariciaba el vientre de Valentina. «Es un nombre perfecto. Será un niño bendecido». El nombre elegido no era solo un homenaje. Para José, era una confirmación de que la presencia de Pedro, real o divina, aún estaba a su lado, guiándolo y protegiendo a su familia. A medida que se acercaba el nacimiento del nieto, José se sumergió en los preparativos, ayudando a arreglar la habitación del bebé y cuidando todos los detalles para asegurarse de que Pedro llegara al mundo rodeado de amor y cuidado. Cada gesto, cada pequeño detalle, se hacía con un corazón lleno de fe y gratitud. El sol de la mañana iluminaba suavemente la casa de José, donde él se sentaba en su silla favorita, reflexionando sobre el largo viaje que lo había llevado hasta allí. El silencio estaba lleno de una sensación de paz que no había sentido en muchos años. En su corazón solo había gratitud. José, ahora un hombre completamente transformado, dedicaba su vida a ayudar a los demás a través del restaurante popular que se había convertido en un punto de esperanza para muchos. Cada acto de bondad que realizaba era una forma de retribuir las bendiciones que había recibido. Valentina y Marcos, con su fe inquebrantable y su amor puro, habían iluminado su vida de maneras que nunca imaginó posibles. Mientras esperaba ansiosamente la llegada de su nieto Pedro, José sentía que la vida finalmente le había dado lo que tanto buscaba: paz y propósito. El dolor del pasado, que durante tanto tiempo lo aprisionó, había sido reemplazado por una fe renovada y una alegría simple pero profunda. Pedro, Valentina, Marcos, cada uno de ellos había sido un pilar en su transformación, y ahora, con el nombre de Pedro grabado en su corazón, José sabía que su viaje estaba completo. Sonrió, sintiendo la suave brisa que entraba por la ventana, y cerró los ojos por un momento en una silenciosa oración de gratitud. La vida, con todos sus altibajos, le había enseñado que la fe puede surgir en los momentos más inesperados y que incluso las heridas más profundas pueden ser sanadas con amor, esperanza y la presencia de almas amables que cruzan nuestros caminos. Y así, con el corazón lleno de gratitud y una paz serena, José aguardaba el futuro con confianza, sabiendo que, sin importar lo que viniera, estaba rodeado por el amor y la fe que lo habían guiado hasta allí. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.